pasamos un poquito. Creo que no se puede qué. Está borroso. Primero lo bajamos lo más que enfocáis. Bueno, ya habíamos explicado la parte de filtración, ¿no? Toda la parte glomerular. Ojo con las patologías glomerulares que yo les expliqué la vez pasada. Nefrótico, nefrítico, todo eso. ¿Listo? Yo ya les había comentado que en la parte de excreción urinaria pues depende de qué tanto se filtra, qué tanto se reabsorbe y qué tanto se secreta. Y esto lo habíamos visto, pero es que saben, no teníamos video bien. Tenemos esta gráfica en Gayton, que no sé si la leyeron. Yo creo que ustedes llevan como 2 semanas sin tocar ese libro. Eso sí le apuesto lo que quiera. Y tienen esta tabla, y esa tabla, ¿qué es lo que muestra? ¿Qué interpretan de ahí? No la han leído porque ya hubieran sabido que les cogen por sustancias y nos muestran qué tanto se filtra y qué tanto se reabsorbe, y en porcentaje nos muestran acá, o sea, en porcentaje qué tanto de eso se reabsorbe. Acá nos muestran en cantidad y acá en porcentaje. Miren la glucosa, cuánto de glucosa se reabsorbe. ¿Por qué creen que eso sea así? ¿Cómo? Se requiere para los niveles energéticos. Se necesita, exactamente. Sería costosa, ¿verdad? ¿En qué niveles este porcentaje disminuiría? ¿O en qué situaciones ese porcentaje de reabsorción disminuye? ¿Por insuficiencia renal? Sí puede ser. No, hipoglicemia no. Hiper, ¿qué tanto? ¿A partir de qué cifra? Más o menos a partir de 200. 180 es como el límite, pero ya más o menos a partir de 200. ¿Qué otra situación? La diabetes misma, bueno, hiperglicemia, pero sí, la diabetes misma, pues es una patología que cursaría con aumento de la excreción de glucosa. Hasta cierto punto. La glucosuria no es una enfermedad como tal, sino es esto. Sí, sino que estoy hablando de la diabetes. Sí, glucosuria y lo que se llama diabetes insípida. En nefrítico se tiende a orinar menos. Pudiera y no pudiera. Sí, porque acá pasó no. Pues sí, porque eso depende ya qué tanto se daña. Entonces, en estas situaciones, ¿y en qué situaciones se aumenta esto, la reabsorción? Pero ¿cómo se va a aumentar? Sí, Bueno, entonces la planteo de una manera distinta. ¿En qué porcentaje se tendería a reabsorber prácticamente toda la glucosa fuera de las condiciones normales? ¿En qué situaciones se tendería a reabsorber casi toda la glucosa disponible? Insuficiencia cardíaca. ¿Por qué insuficiencia cardíaca? Pues, no sé, disminuye la presión arterial. Bueno, es que insuficiencia cardíaca sería muy discutible. O sea, podríamos empezar acá unos a decir sí y no, y casi que ambos tendrían razón. Pero sí pudiera darse. Pero básicamente la hipoglicemia. Si el paciente está hipoglicémico, tiende a aumentar la reabsorción de glucosa. En condiciones de hipovolemia también. ¿Sí? O sea, por ejemplo, como en condiciones de deshidratación intensa. ¿Por qué creen que sería eso?
¿Por qué creen que en condiciones como de hipovolemia o condiciones de deshidratación tendería a reabsorberse casi toda la glucosa? Prácticamente. Lo mismo que me como más tiempo. Más tiempo. O sea, lo que les estoy queriendo decir es que esto se modifica según las condiciones del paciente y la glucosa le pasa algo parecido al sodio. Cuando hay una situación de hipovolemia, llega con muy poquita presión y demora mucho más en la parte tubular en correr. Eso le da más tiempo a los SGLT, porque los SGLT ¿qué mueven? Glucosa y sodio. Entonces, si los SGLT tienen más tiempo para reabsorber sodio, tienen más tiempo para reabsorber ¿qué? Glucosa y agua, porque el sodio va con la glucosa porque son cotransportadores. ¿Sí me hago entender? Entonces tiende a tener una acción muy parecida al sodio y la glucosa. Pero esos cotransportadores no tienen un límite de velocidad para Tienen un límite, sí tienen un límite, sí, sino que como estamos hipovolémicos, el líquido va pasando muy despacio, muy despacio, muy despacio. Entonces, por más que todos se saturen en determinado momento, tienen tiempo suficiente para desocuparse y seguir reabsorbiendo. Pero sí, lo que dice es cierto, esos transportadores tienen un tiempo límite, tienen un nivel de saturación y tienen una velocidad límite. ¿Sí se acuerdan en bioquímica la velocidad límite? Entonces la velocidad límite es una enzima o una proteína, limita el tiempo en que se da pues, cierto proceso. Entonces de ahí a que con transportador coja glucosa, coja sodio, los paso. Coja glucosa, coja sodio, los paso. Muy diferente así fuera, por ejemplo, una proteína tipo aquaporina, que casi que no tendría velocidad límite, no tiene casi velocidad de saturación. Entonces sí, esto tiene velocidad de saturación y eso explica por qué cuando el paciente tiene mucha glucosa en plasma, pues va a orinar glucosa. En algún momento todos los SGLT estarían ocupados y pasaría glucosa de agache, por decirlo así, sin poder ser detectada. Miren bicarbonato. No se ve. ¿Qué pasó? ¿Pero por qué se desenfoca cuando le da la gana? Ya. Miren bicarbonato. Casi todo se reabsorbe, ¿cierto? Para ya las próximas clases que le demos fin a renal, explicamos rápidamente cómo es la parte de absorción del bicarbonato. Pero del bicarbonato depende, paradójicamente, la reabsorción del bicarbonato depende de los iones hidrógeno. Resulta que les explico así por encima, no hay un receptor a nivel renal para el bicarbonato, o sea, no hay así como hay receptores para glucosa o para sodio, no existe receptor para el bicarbonato. Entonces el bicarbonato en los túbulos renales se tiene que convertir, se tiene que separar y convertirse en otra cosa que sí sea, digamos, reconocida por los túbulos renales. Entonces el bicarbonato se separa en la parte de hidrógeno, agua, el agua difunde, los iones hidrógenos son captados y dentro de la célula vuelve y se forma como bicarbonato y se pasa para reabsorberse. Esto es un proceso un poquito más complicado, pero pues digamos que de esa manera les cuento. Y el bicarbonato casi todo se reabsorbe. ¿Para qué? ¿Para qué creen? mantener el equilibrio ácido-base. Sí, mantener el equilibrio ácido-base. Esta absorción de bicarbonato puede disminuir mucho en condiciones de alcalosis. Si el paciente está alcalótico, disminuye la reabsorción de bicarbonato. Y eso está relacionado con los iones hidrógeno, porque al estar el paciente alcalótico hay menos disponibilidad de iones hidrógeno que están relacionados con la absorción del bicarbonato, entonces se excreta más bicarbonato. ¿En un paciente de se hacer eso? ¿Cómo? ¿Cómo ¿Cómo? se vería en un paciente de cómo se vería? ¿Cómo se Ya, pediría? déjame reformular la pregunta. En el- Una persona, puede ser si una persona está alcalótica, por ejemplo, viendo una prueba de orina. Solo un parcial de orina no, porque el parcial de orina no nos reporta bicarbonato. Nos damos cuenta indirectamente porque pedimos unos gases arteriales y el bicarbonato está bajito. Pero se podría evidenciar en un o no.
¿En qué? Ahí está. En parcial de orina no. Que se ve, ¿no? No, en parcial de orina no. En Y parcial de ningún examen de orina. No, pudiera haber algún tipo de examen de orina con donde específicamente uno pide bicarbonato, pero no se pide porque no nos interesa en orina, sino nos interesa en plasma. Entonces en gases arteriales ya nos damos cuenta, y si el bicarbonato está bajito, asumimos que se está perdiendo por orina. Entonces digamos, no, en parcial de orina uno ve si hay infección, porque uno ve leucocitos, si hay sangre o no hay sangre, ve proteínas, ve glucosa, si hay bilirrubinas, cuerpos cetónicos. Y a veces cuando el sodio está muy incrementado, de pronto le pueden reportar a uno sodio urinario, pero el sodio urinario es un examen aparte. Listo. Entonces hay algo que me da a pensar a uno que no hay bicarbonato que en la electroevidencia por una enfermedad química. ¿Cómo? Supone que el riñón pues produce el bicarbonato, pero ¿qué hace pensar a uno que el que haya baja de bicarbonato sea por daño renal, no porque se vaya por sea una falla en la producción o que se vaya? Es que en producción no es que en algún lugar se esté produciendo o alguien se esté cargando de producirlo y sacándolo plasma, sino que es que el bicarbonato se forma por una reacción química. Entonces, casi siempre, mientras esté en las condiciones normales, se está formando bicarbonato. El riñón ayuda a formarlo, porque técnicamente ahí está la anhidrasa carbónica en los túbulos renales, pero también está en plasma. Y en los túbulos renales, como les digo, esa reacción la entendemos cuando veamos el tema de regulación ácido-base, pero básicamente en los túbulos renales, por la reacción química que se da, se forma el mismo bicarbonato, o sea, por producto de esa misma reacción química. Y al formarse, se saca capilares y se reabsorbe. Entonces, si quisiéramos hablar como de producción técnicamente, se estaría produciendo a nivel renal. No es que ellos tengan una enzima que esté produciendo bicarbonato, como les digo, sino es una enzima que causa reacción en la parte de agua y dióxido de carbono, rompe el ácido carbónico, y esos dos componentes pueden por aparte formar el bicarbonato. Entonces, técnicamente, los problemas de bicarbonato tienen que ver con la parte renal, casi que exclusivamente. Entonces, cuando hay aumento del bicarbonato, se llama ¿qué? Alcalosis, ¿cierto? Y si el problema, por ejemplo, es de bicarbonato y el paciente no tiene ningún trastorno respiratorio, casi que comprendemos que el problema es que renal. Por eso ustedes escuchan que se llama metabólico o respiratorio, y no hay más. Ustedes no ven en la acidosis o alcalosis, o es respiratoria o es metabólica. Si es respiratoria, la culpa es del pulmón. Y si es metabólica, la culpa es de riñón, y no tenemos más. O es el uno o es el otro. ¿Sí me hago entender? Entonces, prácticamente que si tenemos un problema de bicarbonato, tenemos que empezar a mirar riñón, porque casi que es el culpable directo. Obviamente podemos tener alteraciones del bicarbonato pues por la parte respiratoria. Por ejemplo, que un paciente se le incrementen las concentraciones de CO2 porque casi no está respirando, tiene una insuficiencia respiratoria. Entonces a él se le incrementa mucho el CO2 se disocia con el agua y forma ácido carbónico, y el ácido carbónico hace que se consuma el bicarbonato. Entonces él tendría ahí una ¿qué? ¿El qué tendría? Una acidosis respiratoria. Y alguien va a decir, profe, pero se le disminuyó el bicarbonato. Pero es que el riñón está haciendo lo suyo. Ahí falló fue ¿qué? El pulmón. ¿Listo? Entonces, bueno, o usted mira la parte respiratoria y mira la parte renal, y ahí está pues el culpable. Un paciente puede tener alcalosis sin que tenga patología renal y patología respiratoria. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo? ¿Cómo un paciente pudiera tener, por ejemplo, alcalosis sin que tuviera patología respiratoria y que tampoco tenga patología renal? O sea, por consumo. Sobre todo las mujeres tienden a usar mucho los venenos para suicidarse. Yo les había comentado eso, ¿no?
Sí. Los hombres tendemos a muertes Violentas. violentas. Y la mujer es más a venenos, a pociones. Entonces pasa mucho que se matan con cáusticos, que son alcalinos. Entonces ingieren gran cantidad de ellos y no contienen solo bicarbonato, sino contienen otro tipo de sustancias que son alcalinas, o sea, tienden a aceptar hidrogeniones. Y usted va a encontrar eso, pero la función renal puede estar conservada y a nivel respiratorio no tiene ninguna patología respiratoria. Y usted puede encontrar eso, ¿listo? Puede ser como el caso que vimos de la intoxicación por monóxido de carbono. Pues es que el monóxido de carbono no funge como Ácido. no funge como una sustancia alcalina. Más bien, al ser un gas, él tiende a combinarse con los líquidos y formar ácido, sino que eso tampoco ocurre porque tiene como una alta afinidad por la hemoglobina. Entonces casi que apenas entra al cuerpo se pega la hemoglobina y no le da tiempo de combinarse con ningún tipo de líquidos corporales. El ácido se forma cuando se alcanza a tocar con el agua. O sea, desde que interactúa y alcanza a interactuar con el agua se forma el ácido, si no, no. Y la hemoglobina casi que secuestra al monóxido de carbono. Entonces, sí va a encontrar alteraciones del pH, pero básicamente por la hipoxia a nivel tisular, ácido láctico y todo lo demás, más que por el monóxido mismo. ¿Sí me dice entenderlo? Sí. Sodio, cloro, potasio, bueno. Sodio casi todo se reabsorbe. Cloro también. Potasio, ¿por qué creen ustedes que se reabsorbe más sodio que potasio? No, porque el potasio tiene muy bajito el nivel de necesidad normal. Por los GLUTs, bueno, uno. Pero igual, así como hay receptores para el sodio para absorberlo, hay para el potasio. Pero ¿por qué el cuerpo tiende a reabsorber más sodio que potasio? ¿Cantidad de qué? Que hay más sodio que potasio. Pero aunque hubiera más sodio que potasio, el porcentaje de reabsorción, por ejemplo, yo puedo tener 100 miliequivalentes de sodio y reabsorber 100 miliequivalentes de sodio, y el porcentaje sería de ¿cuánto? De 100%. Y puedo tener un ejemplo, voy a exagerar, pero voy a tener 10 miliequivalentes de potasio y puedo reabsorber 10 miliequivalentes de potasio. ¿De cuánto es el porcentaje de reabsorción? 100%. Y está igual que el sodio, está parejo. Están en diferente concentración, pero se reabsorben en igual concentración. Entonces, ¿por qué el cuerpo no hace eso? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? Porque por su función para mantener la producción en las venas. Ok, ya más o menos lo entendí, sí. Pero no. O sea, sí, pero no. Una razón mucho más poderosa. ¿Por qué no? Mejor dicho, ¿por qué no me interesa reabsorber el 100% del potasio? Para evitar hipercalemia, porque acuérdense que la regulación del potasio es mucho más estrecha que la del sodio. En sodio tenemos una diferencia de unos 10, 15 miliequivalentes de rango, y en el sodio solamente tenemos 2, en el potasio, perdón, 2, de 3.5 a 5.5. Entonces la regulación del potasio es muy estrecha, es muy regulada. Y lo otro es porque tenemos una sustancia que de por sí sola, en condiciones naturales, hace que se excrete potasio. ¿Cuál es? La aldosterona. Y es que la aldosterona no está activa solamente cuando estamos hipovolémicos. O sea, la aldosterona se está produciendo continuamente todos los días. ¿Por qué? Porque acuérdense que el eje es el que me da la regulación arterial a largo plazo. Entonces, para yo mantener la presión arterial que tengo ahorita a medida del tiempo, el eje tiene que ajustarse a esa presión arterial, ajusta la secreción de renina, angiotensina, aldosterona,
exactamente para mantenerme en la presión arterial que yo tengo ahorita. Entonces no piensen que la aldosterona solamente se está produciendo cuando hay algún tipo de hipovolemia o deshidratación. En condiciones normales se presenta. Se dieron cuenta en el síndrome de Addison que el paciente no tenía secreción de aldosterona. ¿Sí? Y él tenía síntomas ya desde hace tiempo. Eso quiere decir que la aldosterona se utiliza en el día a día, o sea, a nivel fisiológico todos los días. Si no, el paciente no hubiera tenido síntomas, sino hasta cuando estuviera prácticamente que en alguna condición de hipovolemia o deshidratación. Pero fíjense que no, él venía con síntomas desde hace mucho tiempo. Entonces la aldosterona solita, ya de por sí, me va a causar un desequilibrio entre el sodio y el potasio. ¿Listo? Miren la urea. Está de penúltima. 50%. ¿La urea qué es? Un desecho nitrogenado. Yo ya les había explicado para qué necesitaba reabsorberla, ¿cierto? Eso explica por qué ahí la están reabsorbiendo, si todavía alguno tenía la duda, pero ¿por qué urea si es un desecho se reabsorbe? Porque la necesitamos para concentrar la médula renal. ¿Ese porcentaje se puede modificar? Sí. Si estamos muy deshidratados, el porcentaje de urea va a aumentar la reabsorción. Si por el contrario tenemos un estado de hipervolemia o un estado de deshidratación bastante bueno, pues va a incrementar el porcentaje de urea excretada. ¿Qué sustancia me incrementa la reabsorción de urea? ¿Cómo? Sí. No. ¿Qué sustancia me incrementa directamente la reabsorción de urea? El eje no es una sustancia. La activación del eje. Tampoco. Porque estoy preguntando por una sustancia. La hormona antidiurética. Porque la antidiurética llega, y si le estoy diciendo que en condiciones de deshidratación e hipovolemia se incrementa la reabsorción de urea, y esto sucede. ¿En dónde sucede la reabsorción de urea? Pues sí, sí, Túbulos colectores y casi porción final de túbulo distal, túbulo colector. Entonces llega la antidiurética, incrementa la expresión de purpurinas para el agua, pero también tiene un efecto sobre transportadores de urea. Entonces, lógico, porque yo voy a transportar agua, pero también transporto urea para hacer hiperosmolar la médula y se facilita el paso por ambos. Entonces, la urea. Y la creatinina, pues prácticamente, ¿qué? ¿Cuánto? Cero. Es una molécula ya muy grande y no prácticamente, sí, no tiene ningún tipo de uso, es ya un residuo metabólico. Y pues no, digamos, no se le da uso a nivel tubular. Y esta parte de acá les muestra como las diferentes formas que se tienen de transportar sustancias y agua. Vía paracelular entre las mismas células epiteliales del túbulo, transcelular atraviesa la célula, hay bombas, bombas sodio-potasio y otros tipos de transporte activo. Difusión pasiva, ¿qué tipo de sustancias se pasarían ahí por difusión pasiva? ¿Cómo? No necesariamente las que estén en la tabla. Pero miren que abajo está el agua. Gases, prácticamente. Gases. Ahí a ese nivel hay anhidrasa carbónica, como les decía, y anhidrasa carbónica divide el ácido carbónico en CO2 y agua. Entonces el CO2 puede difundir fácilmente. ¿Listo? Acuérdense ahí, química médica. Bueno, normalmente en la parte tubular tenemos en la mayoría del trayecto
bombas sodio y potasio. La función de estas bombas pues básicamente es lo mismo que ustedes ya conocen, disminuye las concentraciones de sodio intracelular y aumentan las concentraciones de potasio. Estas bombas sodio y potasio pues normalmente están muy cerca como de las uniones entre las células y están en la parte basal de esas células. ¿Para qué hay bombas sodio y potasio a este nivel? Para que el nivel de sodio intracelular sea tan bajo que el que viene de acá de la luz tubular, esta luz tubular sería que túbulos renales, o sea, orina. El que viene de acá encuentra un gradiente de concentración, ¿sí o no? Porque acá está disminuida. La bomba sodio y potasio está sacando el sodio continuamente y entrando potasio, y entonces hay un gradiente de concentración muy poderoso que hace que el sodio se pegue sobre todo a los cotransportadores, y ese gradiente de concentración, pues entre menos sea la concentración de sodio intracelular, más fuerte es y me permite reabsorber sodio con avidez, y esa fuerza también me permite que es empujar la glucosa, ¿sí? Empujar la glucosa. Entonces estas bombas sodio y potasio son el pilar para que empiece a funcionar toda la parte tubular para causar este desequilibrio. De entrada ustedes verían acá el por qué la reabsorción de potasio no sería tan ávida como la del sodio. ¿Sí se dan cuenta por qué? Porque la misma bomba sodio y potasio me está predisponiendo a que se absorba sodio y se excrete potasio. ¿Sí lo ven? Al haber concentraciones de potasio intracelular elevadas, pues ya, por más que yo tenga acá receptores para el potasio, que normalmente no hay receptores para el potasio solos, por más que yo tenga receptores para el potasio, pues el potasio se pegaría, pero no se va a reabsorber con la misma avidez que el sodio. ¿Por qué? Porque la concentración intracelular de potasio ya es elevada de por sí. ¿Sí me hago entender? Eso incrementaría la fracción de potasio que alcanza a excretarse. ¿Sí entendimos? Listo. Y acá básicamente le están esquematizando cómo el sodio pasa al espacio intersticial, y el espacio intersticial hacia dónde? Capilares y nuevamente circulación. Transporte activo secundario. Entonces tenemos los los SGLT, sí, acá hay GLUT, pero a este nivel están los SGLT. ¿Eso en qué parte está? Esos cotransportadores. Sí, en el túbulo, pero ¿en qué parte? ¿En qué se les ocurre? ¿En qué parte del túbulo está? Si hiciéramos un quiz ahorita, ¿dónde lo pondría? ¿Cómo? Sí, pero ¿en qué parte de todo el sistema tubular, mejor dicho? ¿Proximal? ¿Seguros? Sí. Porque es en el proximal donde se reabsorbe la gran mayoría de la glucosa y del sodio. ¿En cuánto porcentaje? 65 a 70% más o menos. ¿Cuántos tipos de transportadores de estos hay? Dos. Como siempre pueden salir estudios en un futuro, y cuando aquí ustedes se gradúen descubren que no, que había 3 o 4. No es que yo dijera mentiras, es que es lo que hay ahorita. No conozco más, entonces por el momento solamente 2. Ahora entienden ustedes por qué para la insuficiencia cardíaca, los que expusieron insuficiencia cardíaca, ahora entienden por qué los medicamentos iban dirigidos contra el SGLT2. Es que es el que más reabsorbe glucosa y sodio. 90%. ¿Sí lo ven ahí? Venlo ahí. Y el SGLT1 solamente un 10%. Si me preguntan, profe, ¿en qué varía? ¿Por qué uno más y otro menos? Yo diría que tal vez por la velocidad. Tal vez uno es más veloz que el otro. Tal vez por la conformación de proteínica uno tiende a hacerlo con más velocidad que el otro, o tiene más avidez por alguno de los dos ligandos, qué sé yo, pero tal vez se me ocurre que podría ser por eso. El caso es que a nivel clínico
nos interesa el SGLT2. Y si yo bloqueo el SGLT2, estoy ayudando en dos cosas: a disminuir la hipervolemia y a mejorar la diabetes. Y si no tiene diabetes, a evitar que llegue a ella. Porque mire, estaría casi que incidiendo en la gran mayoría de sodio y glucosa que se reabsorben en el túbulo proximal. ¿Listo? Pues nada, acá se aprovecha el gradiente de concentración que creó la bomba sodio-potasio. Ellos vienen acá en la luz tubular y se pegan en los SGLT. Se pega glucosa y se pega sodio. El sodio, bueno, sí ven que les esquematizan acá como con flechitas de diferente color, ¿no? Bueno, acá básicamente estaríamos aprovechando la fuerza del sodio para introducir glucosa. ¿Por qué? Porque las células, ¿cómo es la concentración de glucosa intracelular? ¿Alta o baja? ¿Intracelular? Si yo necesito energía, ¿para qué voy a tener niveles de glucosa bajos entonces en células? Entonces, como tengo niveles de glucosa en la célula, se puede dificultar un poco que yo reabsorba glucosa de la luz tubular, solamente por gradiente de concentración. Entonces estoy aprovechando la fuerza ¿de quién? Del sodio. Entonces, por eso les ponen la glucosa en una flecha distinta. Y hay otro transportador que ustedes lo ven acá, que es un transportador sodio que si se supone que las proteínas no se tienen que filtrar, ¿por qué creen que ahí dice aminoácidos en la luz tubular? Si se supone que ahí no tienen que haber proteínas en condiciones normales. Porque los aminoácidos no son proteínas per se, están separados en los componentes más básicos, entonces ellos sí se pueden filtrar normalito. Entonces hay cotransportadores sodio-aminoácidos porque puede que yo no esté excretando las proteínas, pero si excreto los aminoácidos es la misma vaina que si estuviera excretando proteínas. No tendría o perdería los componentes básicos para sintetizar las proteínas. Entonces yo no puedo darme el lujo de excretar aminoácidos. Entonces, ¿qué hago? Transporto aminoácidos junto con el ion que más tiene avidez para reabsorberse de la luz tubular a las células epiteliales, que es ¿quién? El sodio. Y acá nuevamente se aprovecha la fuerza y la potencia del sodio para la reabsorción de aminoácidos. Los aminoácidos pues pasan a nivel celular y ya habrán receptores específicos para llevarlos a la parte intersticial y reabsorberlos. Y acá lo mismo con las GLUT. Ya los niveles de glucosa intracelulares empiezan a estimular el GLUT, que trabajaría a la inversa, sacando de la célula hacia el espacio intersticial para reabsorber esa glucosa que está ahí. Y esto que lo vamos a tratar en la parte de regulación ácido-base, que es un contratransportador sodio-hidrógeno, que esto es lo que les decía en la parte de regulación del pH. Por eso es que cuando ustedes ven en las funciones, en el primer capítulo de las funciones renales, una de ellas es la regulación del pH. Excreta hidrógeno, reabsorbe bicarbonato, pero también puede absorber hidrógeno, dependiendo de cómo esté el paciente. Si un paciente que está con tendencia a la alcalosis, disminuye la secreción de hidrógeno y por el contrario aumenta la reabsorción de este. Esto ustedes ya lo saben, hay un fenómeno de arrastre del sodio al agua. A medida que vamos progresando por toda la parte tubular y vamos avanzando hacia el final, las uniones entre las células epiteliales son mucho más sólidas, casi que forman como un muro. Y eso hace que se vayan volviendo cada vez más impermeables al agua. Entonces van a haber situaciones, sobre todo a nivel distal, o sea, túbulo distal, túbulo colector, donde ustedes ven que la reabsorción de agua es nula. Solamente se reabsorbe agua en presencia de ¿quién? De hormona antidiurética. Entonces, en el túbulo proximal se reabsorbe más o menos
65-70% del sodio, agua, cloro, ahí faltan muchas más cosas, bicarbonato, glucosa, y estos porcentajes aumentan o disminuyen según las necesidades del organismo. Lo que les decía, si hay mucha glucosa, pues no se reabsorbe tanto. Aumenta la cantidad de excreción. Si estamos en una alcalosis, disminuye la reabsorción del carbonato. ¿Sí? Si estamos en una hipervolemia o en un estado de hidratación óptimo, por lo menos, disminuye la reabsorción de sodio, etc. Y de agua. ¿Listo? En el túbulo proximal, contorneo proximal, que es la zona más cerca del glomérulo, y vamos hablando de proximal y distal según la distancia del glomérulo, hay esto que se llama borde en cepillo. ¿Qué función tiene? Aumentar superficie de contacto. Y ustedes ven acá que dice isoosmótico. ¿Qué quiere decir eso? Sí, básicamente, tiene la misma concentración afuera que adentro. ¿A qué se refiere eso? Que así como reabsorbe solutos, reabsorbe agua. Entonces no se altera mucho la concentración, como vamos a ver que sí sucede en otros lugares. Y le muestran acá como lo principal que se reabsorbe. La flecha que va hacia adentro es todo lo que se absorbe, y la flecha que va hacia afuera todo lo que se excreta. Entonces, más que todo lo que se excreta pues es hidrogeniones, ácidos orgánicos y bases. Un dato ahí que les doy: en el túbulo proximal está casi todo el gasto energético de la nefrona, es decir, casi todas las bombas, casi todas las ATPasas, mejor dicho, que tienen el mayor consumo energético están ahí. Es decir, esta zona tiene mayor concentración de mitocondrias que las otras partes de los túbulos. ¿Y para qué va a haber mayor concentración de mitocondrias? Para suplir las necesidades energéticas. Eso ocasiona un problema, y es que en condiciones de hipoperfusión va a ser la primera zona de la nefrona que va a sufrir y la primera que tiene tendencia a la necrosis. Entonces, en un paciente que tiene hipoperfusión renal, si esta se mantiene por cierto tiempo, el paciente va a hacer necrosis. Y la primera parte que se necrosa va a ser ¿quién? Túbulo proximal. ¿Por qué? Porque sufre más. Tiene mayor gasto energético, y como no puede parar, esa zona empieza a sufrir. ¿Empieza a sufrir qué? Todo lo que es la parte del consumo de oxígeno, todo lo que es la parte de acumulación de ácidos producto del metabolismo, la hipoxia misma, alteración de las bombas sodio y potasio, edema celular, desprendimiento de esas células, y ocasiona la necrosis. La necrosis o la disfunción tubular aguda ocasiona una cosa que, para que la noten, que se llama síndrome de Fanconi. Síndrome de Fanconi. ¿Qué creen que ocasiona el síndrome de Fanconi? Pero ¿cómo lo veríamos clínicamente o en un examen? El síndrome de Fanconi cursa con glucosuria, aminoaciduria y bicarbonaturia. Muchas más cosas, por ejemplo, pérdida del sodio urinario también, pero esas tres son las que más me van a dar la clínica. Porque no se reabsorbe casi nada de lo que se tiene que reabsorber, porque las células del túbulo proximal o están necrosadas, ¿sí? Es decir, se desprendieron y ahí no hay nada más que una membrana basal y una que otra célula que quedó, o las células están íntegras pero están aturdidas. Eso puede pasar en un paciente que hace isquemia, no alcanza a hacer necrosis, se restablece la perfusión, pero las células nada que arrancan, y pueden demorarse algunas horas o días en volver otra vez a su función. Proteinuria no, aminoaciduria. Porque, ¿cómo? Pero no hay unos... Necrosis en el sentido de que se desprenden las células, se desprendieron, se orinaron y ya. Y
no se sigue botando proteínas, porque todavía se conserva una membrana basal ahí en el túbulo. Proteínas si habláramos más arriba, lo menos, pero sí hay pérdida de aminoácidos. Entonces el paciente puede empezar a empeorar su estado de nutrición por la pérdida masiva de aminoácidos. Puede tener síntomas de hipoglicemia por la pérdida masiva de glucosa y puede tener acidosis por la pérdida de bicarbonato. ¿Listo? Si no me faltó el... Profe, y si las células se encuentran de esta manera para la absorción de estas sustancias, ¿se comportan de la misma manera para la secreción de ácidos orgánicos, bases y hidrógenos? Sí, sino que en diferentes partes igual del túbulo, de los túbulos, puede seguirse secretando ácidos y bases. Entonces digamos que por la parte de la secreción pasa un poco desapercibida. Lo que más da la clínica es la pérdida de la función de la reabsorción en ese paciente que les estoy comentando. ¿Y en qué exámenes se ven esa pérdida de la absorción? Entonces primero uno empezaría a sospecharlo en un paciente que tuvo alguna condición de hipoperfusión, por ejemplo un shock, lo recuperamos, no se murió. En un shock uno orina o no orina. Tiene que seguir O mejor dicho, orina poquito o orina mucho en un shock. Poquito, lógico. Entonces usted recupera al paciente del shock y usted ve que en las siguientes horas empieza a orinar demasiado. Y usted dice, ¿será por todo el líquido que le pusimos, las transfusiones, el líquido, el plasma que le pasamos? Y empieza a orinar mucho, orina mucho. Tanto que tiene tendencia otra vez a choquearse. Y uno dice, pero sí, y tiene tendencia a la hipovolemia y a hipotensarse. Y uno dice, pero ¿qué está pasando? Y le hace un examen de orina, por ejemplo, y usted va a encontrar, bueno, usted pide el sodio urinario, entonces encuentra sodio urinario. Le toma unos gases y encuentra que el nivel de bicarbonato va al piso. Puede pedir algunas tiras reactivas específicas para la medición de bicarbonato en orina, se puede pedir y pueden que lo encuentre aumentado. Pero eso depende en qué momento tomamos el examen, porque si ya dejamos pasar muchas horas, todo el bicarbonato se ha excretado por orina y se demora mucho en volverse a formar. Entonces puede que ya no encontremos bicarbonato en orina alta, ¿sí? Porque los niveles están tan bajitos en plasma que no se excretan. Y encontramos glucosuria y nos muestra el parcial de orina, por ejemplo, glucosa 4 cruces o 3 cruces, que no coincide con los niveles de glucosa plasmáticos. O sea, el paciente no tiene diabetes, o si tiene, miramos la glucosa plasmática y decimos, no, está en 88 la glucosa plasmática, o sea, ya se está hipoglicemiando y sigue botando muchísima glucosa por la orina. Entonces, ¿yo qué digo? La glucosa no se está reabsorbiendo. Y le pueden mostrar a uno también la bacterióloga la pérdida de aminoácidos por orina. Y eso me establece a mí el diagnóstico, junto con el antecedente que él estuvo en shock, o estuvo hipoperfundido, o tuvo una hemorragia, o tuvo un paro, o algo que me condicione que no le llegó sangre al riñón. Y yo digo, bueno, con el antecedente, con la clínica, puede estar hipóxico, hipoglicémico, síntomas de hipoglicemia, puede estar respirando muy rápido. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que puede estar taquipnéico, respirando muy rápido? ¿Mecanismo compensatorio de qué? ¿De qué? ¿De qué? Porque el bicarbonato disminuye, se forma más ácido, al haber dióxido de carbono con el agua se forman más ácidos. Entonces, al haber más ácidos, disminución del pH, un mecanismo compensatorio sería incrementar la frecuencia respiratoria para eliminar
el CO2 para que haya menos CO2 que se combine con el agua y forme ácido. ¿Listo? Entonces va a encontrar eso, porque como el riñón no está funcionando, la parte metabólica del bicarbonato ya no se está contando con eso. Entonces eso es lo que van a encontrar. Toda esa clínica, junto con usted piden gases arteriales, piden función renal y piden toda la parte de medición en orina. El parcial de orina solito les va a hablar de glucosa. Si piden sodio urinario, eso es un examen aparte, pero se lo toman. Y algunas tiras reactivas de pronto ya para aminoácidos y bicarbonato, como preguntaba hace rato la doctora, lo pueden solicitar. Y ya, y ustedes establecerían que el que está fallando, pues básicamente es el túbulo proximal, porque me está produciendo muchísima clínica. ¿Listo? Bueno, el ASA. El ASA tiene... ¿Cómo? Toca restablecerle la perfusión, restablecerle la hipovolemia, llevarlo a niveles de presión arterial normales y tratar de mantenerle el estado de hidratación, de sodio, de glucosa y de bicarbonato mientras vuelve otra vez el túbulo y se revitaliza, porque como eso es epitelio, nuevamente va a empezar digamos a funcionar o a regenerarse con el tiempo, porque ustedes saben que el epitelio tiene capacidad de regeneración casi que infinita. Entonces al ser epitelio, poco a poco con el paso de los días, las células que quedaron ahí van a empezar a producir factores de crecimiento. Las células madre del tejido circundante van a producir ese tipo de células y van a empezar a dividirse nuevamente y van otra vez a tapar, y usted va a ver cómo el paciente con los días empieza a orinar menos, ya la parte respiratoria y eso mejora y ya pues se estabiliza. Pero mientras tanto usted tiene que proveerle líquido, porque él está botando líquido y se le va a deshidratar. Usted le pasa y él elimina, usted le pasa y él elimina, no importa, tiene que mantenerlo así. Casi siempre le pasan lactato Ringer para mantenerle los niveles de glucosa. Si la excreción de sodio es muy potente y está hiponatrémico, se repone el sodio. Si está hipocalémico, se repone potasio, ampollas de natrol y ampollas de catrol. Si está hipoglicémico, pues en el mismo lactato Ringer hay glucosa, y si no, pues le pasa dextrosa o solución glucosada. Si los niveles de bicarbonato son muy bajitos, usted le puede proporcionar bicarbonato. Y así, todo lo que esté excretándose y esté causando la clínica, usted se lo repone mientras pasan los días y el túbulo vuelve otra vez y se recupera el epitelio. ¿Listo? Como cuando ustedes se cortan y queda la cicatriz, unos días el corte mientras nuevamente vuelve y pega, y ustedes ven luego que se forma una capa epitelial, así. Más o menos en unos 2, 3, 4 días debería empezar ya a disminuir, ya después del 7º o 10º día ya estabilizarse por completo. ¿Señor? En ese paciente está disminuida la función del túbulo proximal porque no reabsorbe. No, ya queda fino, puede quedar ya normalito, porque solamente era epitelio. Ahora, si la necrosis fue tan poderosa como para dañar toda la estructura de la nefrona, o sea que la gran mayoría de la nefrona se necrosa, y después de la necrosis viene la inflamación y llegan las células inflamatorias, prácticamente se come la nefrona, porque ellas vienen a liberar enzimas digestivas y vienen a liberar todo para engullir eso que se necrosó, ¿sí? Y luego ese tejido se reemplaza con tejido cicatricial. Si eso sucede en gran parte de la nefrona, entonces el paciente entrará en insuficiencia renal, porque se perdió toda la parte funcional o gran parte de la función renal al perder tantas nefronas por esa isquemia. Pero tendría que ser un infarto, ya un infarto como tal, o sea, un infarto de gran parte de la parte renal. O sea, por ejemplo, que tenga un infarto del polo superior del riñón, entonces prácticamente ahí no habría cómo recuperarse eso y se perdería toda esa parte del riñón. Y luego la parte que quede
tendería a funcionar por la que se perdió. Entonces esas nefronas tenderían a funcionar, a hacer la parte de ellas y la parte que les tocaba a las demás. ¿Listo? El asa Henle tiene segmento descendente fino y ascendente grueso. Acá ya empezamos con toda la parte de los diuréticos. ¿Sí entendieron entonces por qué en proximal no usamos diuréticos? Es demasiado riesgoso. Los segmentos entonces en el asa Henle descendentes finos y ascendente fino ya no tienen los bordes en cepillo que tenían el túbulo proximal y tienen muy pocas mitocondrias. Eso habla mucho de su función. La parte descendente sobre todo puede ser muy permeable al agua y moderadamente o muy poco permeable a los solutos como tal. Por eso casi no tiene mitocondrias, porque no está transportando activamente prácticamente un soluto. Algo de ello hace, ¿sí? Pero no es muy significativo. Es muy permeable ¿a qué? Al agua. Y como el asa Henle ya empieza a meterse en lo que es la médula como tal, la médula es hipertónica, entonces básicamente se aprovecha el gradiente de concentración que hay para, al ser permeable al agua, ese líquido salga del asa y pase a la parte intersticial. Muy poco soluto mueve realmente. Y más o menos se encarga de un 20% del agua filtrada. Y ya, básicamente eso es en la parte descendente fina. En la rama ascendente, que tiene una porción fina y gruesa, a medida que va ascendiendo se va volviendo cada vez más impermeable al agua como tal. Entonces se empieza a ver un cambio. Entonces, en la parte ascendente, en la descendente fina, hay permeabilidad al agua, y en la ascendente esa permeabilidad va disminuyendo hasta que ya llegamos a la porción gruesa ascendente del asa, y ahí sí ya, digamos, incrementa la actividad metabólica. Ahí sí ya tenemos nuevamente transporte activo con transportadores, y hay sobre todo absorción de sodio, cloro y potasio. Y acá pues ya alrededor de un 25%, 30% de lo que es la parte de solutos. ¿Listo? Y lógicamente pues agua en esta zona casi no, porque pues hay una impermeabilidad al agua. En la porción descendente fina hay un fenómeno de concentración, porque la doctora ya cayó. ¿Está listo ya? Como no estamos hablando de multiorgásmicas, ya muerto. Esto, en el descendente fino hay un fenómeno de concentración. ¿Por qué? Los solutos quedan y el agua se va. Entonces concentra, ¿sí o no? Y en el grueso ocurre lo contrario, hay una dilución. ¿Por qué? Porque es impermeable al agua y es permeable a solutos. Entonces coge, quita solutos, deja agua. Y acá, para resumir y no extenderme tanto, se reabsorben muchas cosas, pero hay un transportador muy importante, que es ¿cuál? El sodio, potasio, cloro. Está por acá. El sodio, potasio, cloro, que está aquí, mírenlo acá, es diana de los diuréticos de asa. Específicamente el que más usamos en Colombia es ¿cuál? Furosemida, tanto vía oral como intravenoso. Vía oral tiene una disponibilidad muy extraña. Cuando vean fármacos se van a dar cuenta, porque de paciente a paciente cambia mucho la absorción. La disponibilidad varía mucho, desde un 10 hasta casi un 90-95% de disponibilidad cuando es vía oral, y casi un 100% cuando se usa vía endovenosa. Entonces la furosemida endovenosa tiene muchísimo poder. Por eso
toca tener mucho cuidado, y la furosemida endovenosa no se tiene que usar a la ligera, porque ustedes ven que lo utilizan mucho los médicos para bajar la presión arterial en urgencias, y la verdad, en ninguna parte de las guías que ustedes lean de crisis hipertensiva van a usar furosemida. ¿Por qué no se usa furosemida? Porque la furosemida bajaría la presión arterial muy bruscamente y le ocasionaría al paciente isquemia. La furosemida sí se usa mucho en insuficiencia cardíaca, sobre todo con congestión, cuando el paciente tiene mucho edema pulmonar. Entonces le ponen la furosemida, el paciente orina, disminuye la carga de líquidos, disminuye presión hidrostática y tiende a haber un fenómeno de reabsorción y mejora el edema pulmonar y el edema de miembros inferiores del paciente. Pero en crisis hipertensivas no se debería utilizar. ¿Listo? Y bueno, la furosemida actúa ahí, entonces bloquea esto, y al bloquear esto, no importa que esto esté funcionando y que el sodio tienda a entrar, porque lo bloquea acá, que en el segmento grueso, digamos, es uno de los más importantes responsables de la reabsorción de sodio. Y no solo reabsorción de sodio, sino que mire que reabsorbe cloro, y el cloro con el sodio forma sal y aumenta mucho el poder osmótico. Entonces disminuye la reabsorción de sodio. ¿De cuánto? Más o menos un 25 o 30%, que es lo que maneja este túbulo, este segmento del asa. Y entonces pues el paciente tiende a orinar más porque disminuye la reabsorción de sodio como tal, y eso incrementa el volumen urinario. Entonces los diuréticos de asa actúan acá, por eso se llama diurético de asa, porque está actuando en el asa de Henle, específicamente en el segmento grueso. Se reabsorben otras cosas, magnesio, sodio, calcio, incluso algunos dicen que también algo de glucosa se puede seguir reabsorbiendo ahí. Y también hay, pues, lo que ustedes están viendo acá, contratransporte sodio-hidrógeno. ¿Eso qué quiere decir? Que a nivel del segmento grueso del asa también hay regulación ácido-base. ¿Listo? Porque hay excreción de hidrogenados. ¿Se vamos entendiendo hasta ahí o no? Bueno, túbulo distal. ¿Qué hay por decir del túbulo distal? Que ahí está la mácula densa, ¿no? Y el túbulo distal tiene, pues, una afinidad por los solutos, no tanto por el agua, pero ya muchísimo menor concentración o capacidad que la que tiene el asa de Henle y el túbulo proximal. Entonces ahí se habla de que aproximadamente de un 5 o 10 o 15% en la parte de solutos. Se reabsorbe sodio y se reabsorbe cloro, muy específicamente contra este transportador, porque acá en la parte de este transportador actúan los diuréticos que se llaman las tiacidas. La hidroclorotiazida, por ejemplo, actúa ahí en el túbulo distal sobre esos transportadores sodio-cloro para evitar que se reabsorba sodio. Las tiacidas son diuréticos de baja potencia. Son diuréticos de baja potencia. Entonces, sí pone el paciente a orinar, sí, pero tienen menos riesgo de hipovolemia, como por ejemplo si lo tiene la furosemida. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que a este nivel la reabsorción de solutos no es muchísima. Entonces, digamos, no va a impactar tanto. Entonces, ahí se usa, por ejemplo, la hidroclorotiazida. El túbulo distal tiene dos partes. En la primera parte, que está más que todo la mácula densa, y en la segunda parte del túbulo distal comparte características con el túbulo colector. Entonces son muy impermeables al agua, y está este tipo de células que llaman las células principales. Realmente hay dos tipos de células, principales y las intercaladas. Entonces las principales reabsorben sodio y secretan potasio,
Y las intercaladas tienen mucho que ver con la parte de regulación ácido-base. Tienden a reabsorber potasio y secretar iones hidrógeno. Entonces, sobre estas células es que va a actuar, sobre todo sobre las principales, es que va a actuar ¿quién? Según la función de estas células. La aldosterona. Ahí es donde funcionan los diuréticos reguladores de potasio. Sí. Ahí a nivel fisiológico actuaría la aldosterona. Y a nivel farmacológico, los ahorradores de potasio o antagonistas de la aldosterona, que son los antagonistas mineralocorticoides. Y actúan sobre ese nivel, por eso se llaman ahorradores de potasio, porque antagonizan toda función de aldosterona. No sé, acá sí. Bloquean, sí. ¿Qué digo? No. Bloquean, qué pena. La clase va hasta las 10, ¿no? A las 12. A las 12. Mientras el almuerzo está bien. En el río, como pobres. Paseo de río, no como. Bueno, es que eso es sol y... Lo mismo en la playa. Sí. No, pues que a mí no me gusta la playa tampoco. Es que no te gusta. A la montaña, entonces. Sí, yo una vez me fui de las pocas vacaciones que he tenido, me fui para una parte sí, como era como cerca de Manizales, que era nubladito y era así como en montañas. Yo no me llevo mucho con el sol. Bueno, esto digamos que son las células principales. La aldosterona llega. ¿Qué tipo de hormona es la aldosterona? Es una hormona con efecto mineral, pero ¿de qué naturaleza es? ¿Es proteínica? ¿Qué es? No, es esteroidea. Ah, claro, sí, con la proteína. Es esteroidea. Al ser esteroidea, ¿es lipofílica o no? Sí, pasa derecho. Entonces eso le da la capacidad de la aldosterona que cuando se secreta llega tubularmente o por plasma, tiene la capacidad de que entra fácilmente en la célula sin ningún receptor como tal específico acá afuera. Cuando entras se encuentra un receptor a nivel citoplasmático intracelular, que es un receptor nuclear. O sea, es un receptor que cuando se pega a la aldosterona, él va hacia el núcleo. Un receptor mineralocorticoide. Y cuando llega al núcleo, empieza la producción de, ya pues según los mensajeros, transcripción de proteínas para transcribir pues moléculas, proteínas. Y entre ellas, ¿cuáles me interesan? Esto es la luz, o sea, esta es la parte binaria y esta es la parte capilar y la luz. ¿Qué tipo de proteínas creen que van a producir? ¿Acuatorinas? Una va a ser bomba sodio-potasio. ¿Para qué? Para empezar a introducir potasio y sacar sodio. Disminuye la concentración de sodio intracelular y aumenta la concentración de potasio. Ahí ya estamos viendo cuál es la función de la aldosterona, la que va a ocasionar normalmente, que ya la conocemos. Va a aumentar la transcripción de una proteína que se llama ENAC y otra que se llama la ROMK.
esta básicamente para transportar sodio y esta básicamente para transportar potasio. Son como canales, básicamente. Entonces, al hacer esto, ya nos damos cuenta de la función de la aldosterona. Entonces, al haber incremento acá del sodio, por difusión tiende a salir. Perdón, tiende a entrar. Acá está hablando del potasio. Al haber incremento del potasio, acá tiende a salir por el ROMK. ¿Hacia dónde? Hacia la luz tubular. O sea, ¿hacia dónde? Hacia la orina. Como tal acá en México. Y acá el sodio pues tiende a irse hacia acá, porque el sodio por gradiente de concentración va a entrar, porque aquí está bajito el sodio. Entonces, el ENaC va a permitir la entrada del sodio y el ROMK, la salida de potasio. Por eso, la aldosterona, su función es, pues básicamente, ¿qué? Incrementar la reabsorción de sodio, excretar potasio, y eso sucede y se expresa en el plasmático. Entonces, a nivel de las células principales se va a pegar el diurético. ¿Cuál diurético es? El que hablamos ahorita, pero ¿cuáles son? Yo se lo dije la vez pasada. ¿Cuáles? La espironolactona y la eplerenona. Se pegan ahí. Son diuréticos de baja potencia, técnicamente. Tienden a disminuir, obviamente, la hipervolemia, o bueno, tienden a mantener los niveles de volemia estables porque permiten la diuresis al disminuir la reabsorción de sodio. ¿Cómo? Sí. Sí, la espironolactona y la eplerenona. ¿Cuál es el principal efecto secundario de ellos? Que pueden en algún momento de pronto elevar mucho el potasio. ¿Sí? Más que de pronto vayan a ocasionar una hiponatremia, no tanto porque no se están metiendo, pero sí están quitando una función bastante importante de la aldosterona, que es la secreción de potasio, y por lo tanto pues puede estos pacientes que hagan hipercaloría. Lo otro es que, por ejemplo, la espironolactona, que en nuestro país es la más económica, ella no es específica solo de los túbulos renales. Entonces ella se pega en otros tejidos y al ser la aldosterona una hormona esteroidea, ella puede que no permita que se pegue, por ejemplo, la testosterona, que al ser una hormona esteroidea puede confundirse con aldosterona. Entonces, como yo les decía, esos pacientes empiezan a quejarse de ginecomastia, puede presentar un poquito de disminución de la libido e incluso casi no es tan común, pero son un poco en la parte testicular, incluso algunos casos muy extremos de la parte de influir ya en el tamaño del pene por la disminución de la testosterona. Entonces se utilizan algunos más específicos como la eplerenona, que sí son más específicos de la parte tubular, no tanto de la parte sistémica. Entonces, espironolactona, entre todas las cosas que puede causar ginecomastia. Pues hablando en la parte de hombres, ¿no? En mujeres no, porque las mujeres de por sí ya tienen niveles de testosterona bajitos, ¿sí? En condiciones normales, las mujeres tienen niveles de testosterona bajos. ¿Tienen niveles de testosterona? Sí, pero no son tan elevados. Se pueden elevar, por ejemplo, en síndrome de ovario poliquístico. Se puede elevar los niveles de testosterona en las mujeres. O mujeres que entrenan muy pesado, o sea, que entrenan durísimo pesas, por ejemplo, y tienen una activación de la parte muscular fuerte, y la activación muscular puede inducir la liberación de testosterona. Entonces estas mujeres casi no les llega la menstruación, por ejemplo. Eso es como lo principal. Si el efecto se excediera un poco más, puede tener de pronto un poquito de hirsutismo o algo así, pero no. Casi siempre eso es en el síndrome ovario poliquístico. Tiende a haber hirsutismo, mayor producción sobre todo de vello facial o en el pecho.
disregulación menstrual, pueden tener acné por el efecto de la testosterona. No sé si usted ha visto algunos fisicoculturistas que la parte de la espalda está completamente cicatrizada. Eso producto de abscesos y acné severo en la espalda por el uso de la testosterona y anabólicos como tal derivados de la testosterona. Pero en mujeres no hay esperanza de que si van a tomar espironolactona pues le va a crecer. No, la verdad no, es que cirugía es otra cosa. Estamos hablando de la espironolactona. Entonces ahí la verdad sí, si tenían esa esperanza, lo siento, no. Eso sí, si no tienen, no tienen nada que hacer. ¿Listo? Pero hablando biológicamente de la espalda, o sea, por aumento de personas, pero no tiene necesidad de aumentar su espalda. ¿No tiene necesidad de qué? Como que está nunca, como tal, pues me y siempre tenía bastante. Ah, pues sí, es que eso depende de la persona, sino que le estoy dando un ejemplo muy drástico. Pero las mujeres, cuando se le empieza a dar la testosterona, empiezan a tener problemas de acné. ¿Sí? Ahora, no quiere decir que todo acné tenga que ver con la testosterona, no necesariamente, sino que las elevaciones por encima de los niveles normales sí pueden producir eso. Creo que ellos someten el aumento del colesterol. Claro, y de la glicemia. Por eso es que ellos con el tiempo, cuando ya se van a retirar, tienen alto riesgo cardiovascular a los 40, 45 años, o ya han tenido un primer evento coronario y salen diabéticos. Aparte se hacen diabéticos porque ellos para crecer también utilizan insulina, porque la insulina no solamente tiene efectos hipoglicemiantes, sino que la insulina es un anabólico. ¿Se han escuchado ustedes que los hijos de madres diabéticas salen macrosómicos? Sí. Es por eso, por el efecto de insulina. La insulina es un factor de crecimiento. ¿O no se han dado cuenta que hay un factor de crecimiento similar a la insulina? Ninguno tiene que haberlo visto por ahí en alguna parte. Factor de crecimiento similar a la insulina. Entonces, es un factor de crecimiento que tiene una estructura molecular muy parecida a la insulina. Entonces, la insulina es un factor de crecimiento. Entonces, ellos inyectan también insulina para promover el anabolismo. La insulina no solamente baja la glicemia, sino que promueve la síntesis de proteína. Al estar usando insulina tan recreativamente, pues con el tiempo van haciendo resistencia. Entonces, esos manes salen jodidos. Bueno, y ya la parte final de este capítulo, pues es el conducto colector. Ah, pues claro, qué hueva. No voy a borrar el tablero, me da pereza. La parte final es el conducto colector medular. Pues realmente es ya lo que no se reabsorbe en el conducto colector medular ya va para la orina. ¿Listo? Ahí ya se modifica lo último. El túbulo distal, la segunda parte del túbulo distal y el conducto colector medular pues son altamente sensibles a la ADH. Ella incrementaría la reabsorción de agua y urea si fuera necesario. En esta última parte también hay algo de receptores de sodio, de cloro, también hay algo de reabsorción de bicarbonato, ya en muchísima menor cantidad,
que lo que hacen las partes previas del túbulo. Sin embargo, como le digo, como acá es el ajuste final, si fuera necesario reabsorber alguna de estas sustancias, se potenciaría en el túbulo colector como tal. Y pues ya a este nivel, lo único que queda es que después de esto desembocan en sí, todos los túbulos colectores de las nefronas van a desembocar en una estructura ya en la papila, y la papila se abre a los cálices, es decir, ya de aquí ya hay orina. Después de acá ya no hay reabsorción de nada, tal cual como llegue ahí, se va a excretar como tal. ¿Listo? Aquí más o menos, pues leyes de Starling, de cómo es la parte de la reabsorción. Hay fuerzas como presión hidrostática y la presión oncótica como tal de los capilares, pero sepan que en condiciones fisiológicas, pues esto tiende ¿hacia dónde? Hacia el capilar. ¿Listo? Jalado sobre todo o impulsado por la presión oncótica plasmática. Señor. Cuando hay una luz, ¿desde dónde viene? ¿Desde los medios? Depende, porque si tiene por ejemplo un cálculo renal, si el cálculo está en cáliz, pues el sangrado viene en cáliz. Si el cálculo está en ureter, pues la hematuria viene del ureter. Si el cálculo está en uretra, pues la hematuria viene de la uretra. ¿Sí? Depende. Eso, lo que yo les enseñé la vez pasada. Si usted tiene la duda y con la clínica no es capaz de establecer de dónde viene el sangrado, pide el parcial de orina. Y en el parcial de orina ellos le reportan el sangrado, y si hay cilindros, si hay cilindros, eso viene de arriba. Y le reporta eritrocitos dismórficos. Si hay cilindros y o eritrocitos dismórficos, eso viene de arriba. Si no, viene de abajo. ¿De abajo es de dónde? Ya de la parte excretora urinaria como tal hacia abajo, o sea, ya desde los cálices, pelvis, ureter, vejiga, uretra. Y cuando yo hablo de arriba, glomérulo o alguna parte inicial de los túbulos. Porque, por ejemplo, si el sangrado se originara ya, digamos, por una lesión en túbulo colector que hubiera, ya sería muy especificado. No habría eritrocitos dismórficos. El eritrocito dismórfico se genera al pasar por todos estos cambios osmóticos de todo el trayecto tubular. Entonces, pero usted con la clínica puede más o menos suponerlo, porque si el paciente le dio una infección en garganta, con fiebre tal, y a la semana está orinando sangre, ¿usted qué cree que tiene? Un síndrome nefrítico. Y está hipertenso, y usted lo ve como con algo de edema, y casi no está orinando un poquito, y lo que orina sangre, pues uno dice tiene una nefritis. Casi que si usted ir a mirar el examen de orina, usted ya sabe que el sangrado viene de arriba. Pero usted lo va a pedir igual. Ahora, si el paciente llega con vómito, sudoración, no se puede quedar quieto, se cambia, se para, camina por todo el consultorio, doctor, no aguanto el dolor. Eso tiene características de un dolor tipo cólico. Y siendo así, y dice, no, es una ganas como está orinando a cada rato, me duele mucho, me duele acá, el dolor ha venido migrando. ¿Usted qué cree que tiene? Cálculos. Un cólico en vía urinaria. Uno coloquialmente le dice cólico renal, pero no necesariamente tiene que estar en renal. Y si usted ve eso, ¿usted dónde cree que está el sangrado? ¿Alto o bajo? Bajo. Entonces casi que sin mirar, usted sabe que muy probablemente no van a salir eritrocitos dismórficos. Igual puede pedir el parcial de orina. Claro, usted puede pedir todo lo que usted necesite para reforzar su diagnóstico. ¿Sí? Tampoco es que va a pedir y lo va a ver, no, resonancia. No, pero sí laboratorios básicos, hemograma, incluso si de pronto usted sospecha que puede también tener una infección sobreañadida, para mirar leucocitos, todo lo demás, pues mira. Pero pues de esa manera. Profe, ¿dónde se encuentra La proteína tamoxifosfal se produce en toda la parte tubular. Sí, en toda la parte tubular ella está presente. Y es la que se va a mezclar con las diferentes sustancias ahí para formar los cilindros.
ella va a servir como un moco, como un andamiaje para que lo que pase por ahí lo veamos nosotros como cilindro. La naturaleza no lo creó para eso. O sea, la naturaleza no dijo vamos a crear la proteína de tal morsal para que ellos cuando desarrollen el parcial de orina se den cuenta que hay cilindro. Es algo que nosotros usamos, pero la proteína tiene funciones inmunológicas. Funciones inmunológicas. Hay una cosa, a nivel renal, de todas las funciones, el doctor me hizo acordar, de todas las funciones que yo les comenté, súmenle la producción de una proteína que se llama proteína cloto. Cloto. Es una proteína que todavía no se ha justificado todas las funciones, pero se puede decir que tiene mucho que ver con la parte antioxidante y de envejecimiento. Ratones a los que les proveían proteína cloto y otros a los que no se les daba, se siguieron en un tiempo de vida de ratones, el equivalente si hicieran seguimiento a un humano por 10 años, por ejemplo. Y se encontró que a los que se les daba proteína cloto, o sea, prácticamente los dos grupos nacieron al mismo tiempo, a unos se les dio proteína cloto y a otros no, y a los que al final del estudio se les da proteína cloto, eran como si fueran cronológicamente más jóvenes que el otro grupo. Tenían menos incidencia de placas de ateroma, tenían mejores niveles de glicemia, muscularmente pues la masa muscular se conservaba, el pelaje, la calidad del pelaje, la vitalidad del ratón le daba como si tuviera una edad mucho menor, y los que no tenían proteína cloto tenían niveles de endotelina altos en sangre, niveles de angiotensina altos, formación de placas de ateroma, hipertensión arterial, niveles de glicemia elevados, niveles de colesterol elevados, no tenían tanta vitalidad y la masa muscular, al igual que pasa con los viejitos humanos, estaba disminuyendo y reemplazándose por tejido graso. Entonces, al parecer, la proteína cloto tiene un efecto bastante potente en el riesgo cardiovascular y en el envejecimiento. Todavía falta aclarar con estudios, pero eso fue lo que se encontró. ¿Y a los que se les daba no fue Aparentemente no. Fue como el estudio, no sé si lo leyeron, no creo. El estudio de metformina en los monos. Creo que fue con Andukia que estamos hablando de esto. Es que Andukia es un monstruo para leer. Y Steven también. Y con Steven nos sentamos y casi que hablamos de medicina de tú a tú. Y yo no sé si conocen, ellos están en quinto. Andukia y Steven están en quinto. Y estamos hablando del estudio donde les dieron metformina a unos monos no diabéticos. Entonces a un grupo les dieron metformina y a otros no. Y se siguieron un tiempo. La ventaja de ellos es que no necesitan, o sea, lo siguen un tiempo y hacen el equivalente como a años humanos. ¿Cuánto sería? Y los monos que se les dieron metformina tenían mejor tasa de sensibilidad a la insulina, menos niveles de glicemia, menos niveles de radicales libres y estrés endotelial, y prácticamente cronológicamente se veían también más jóvenes. O sea, tuvo un efecto la metformina sobre el envejecimiento, el retardo del envejecimiento de esos monos. ¿Tiene sentido? Sí, porque la metformina es una ambigüedad y la metformina mejora la sensibilidad a la insulina. La metformina no es insulina per se, sino simplemente lo que hace es que sus tejidos capten mejor la insulina y entonces retrasa un poco la resistencia a la insulina que se presenta en el síndrome metabólico y en la diabetes. Y al retrasar la resistencia a la insulina, o sea, mejorar esa sensibilidad, usted disminuye los niveles plasmáticos de glucosa, hay menos daño endotelial porque la glucosa es directamente lesivo para el endotelio cuando es en altas concentraciones. Al haber menos glucosa en sangre, los adipocitos captan menos glucosa para convertirla
en lípidos, potencia la utilización de glucosa como fuente de energía, por lo tanto no permite que se acumule mucho como glucógeno y grasa, y no permite que haya tanta producción de radicales libres. Entonces técnicamente todos esos beneficios mostró la metformina, que actuó en ese grupo de monos como un factor de antienvejecimiento. En humanos no se sabe todavía, no está recomendada la metformina tomarla así deportivamente, pero sí en pacientes, por ejemplo, prediabéticos, se utiliza la metformina para prevenir que vayan a llegar a la diabetes, o más que prevenir, para retrasar. Si va a llegar a ser diabético en 5 años, pues que llegue a serlo, no sé, en 7, en 8, en 10. Ese efecto tuvo la metformina. Aparte que la metformina tiene efecto sobre el peso, entonces ayuda a bajar de peso. Porque, pues por todo lo que ya les dije, y porque tiene algún efecto sobre el apetito. Entonces, puede disminuir un poco el apetito. ¿Cómo? O sea, es la misma nota docente, que esa droga que se famosa, otro medicamento en Estados Unidos, Actúa un poco distinto, son medicamentos diferentes, pero la metformina tiene un efecto sobre el apetito. Entonces el paciente tiende a comer menos, sobre todo los que son obesos, es muy beneficioso. Y como mejora la utilización de glucosa como fuente de energía, pues usted degrada glucosa, degrada glucógeno y tiende a degradar lípidos y grasas y lo demás. Ahora, si se lo combina con ejercicio, pues potencia el efecto. Entonces, bueno, para que lean ahí, proteína cloto a nivel renal. No tenemos ahorita medicamentos farmacológicamente para proveer proteína cloto a nadie. Solo se sabe que produce en riñón y que los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica casi que no producen proteína cloto. Por eso ustedes ven un paciente con insuficiencia renal que con el tiempo se ve mucho más viejito. La calidad de la piel disminuye, la calidad del pelo también, está lleno de radicales libres. ¿Listo? Bueno, y acá ya como último, pues les traía la parte de la secreción de aldosterona para que la recuerden. Los dos estímulos principales para secretar aldosterona, ¿cuáles son? Entonces, concentración de angiotensina, y me faltaba comentarles que estaba esperando este capítulo. Concentración aumentada de potasio extracelular. Entonces, técnicamente la hipercalemia tiende a aumentar la producción de aldosterona. ¿Listo? Esos son los dos estímulos principales más grandes para producir aldosterona. Uno, la angiotensina 2, y otro, la concentración de potasio. Y eso pues ya son cositas del eje que usted ya conoce, la angiotensina 2. Esto de la parte de la hormona antidiurética, pues ya saben, túbulo distal, túbulo colector, estimulación de producción de acuaporinas, y no se olviden del péptido natriurético. ¿Listo? No se olviden del péptido natriurético. Péptido natriurético, sobre todo también a nivel de túbulo distal, túbulos colectores, y ya saben, inhibición en la parte de reabsorción de sodio y agua, natriuresis y diuresis. Listo. Esa es como la parte básica de formación de orina. El resto de capítulos los vamos a ver, pero el resto de capítulos ya es más regulación ácido básico y como cosas ahí como detallitos. El parcial va hasta acá, hasta esto. Entran circulación, entra renal hasta acá y entran todas y cada una de las exposiciones que vimos. Todas. Porque por eso hice una intervención en cada una de ellas, hice una intervención. ¿Listo? Tratamientos pueden entrar en el sentido de la función, como siempre. Pero no de nombre. Ah, y entonces. Pero ¿qué tanto? Diuréticos de asa, furosemida. Tiacídicos, hidroclorotiazida. Antagonista receptor mineralocorticoide, espironolactona. Ah, ok, listo. Son como los principales. Lo que más tenía farmacología fue la exposición de los compañeros de insuficiencia cardíaca. Y ellos nos dijeron qué era y cómo era y cada uno. Y para qué servía.
Básicamente, así como ellos lo dijeron en la exposición, este medicamento sirve para esto, por esto y por esto. Y los ejemplos son estos. Y daban 2 o 3 ejemplos. Ahora son 5. Ahora son 5. Ah, ¿qué cuáles son? La exposición de los compañeros. Digo, no prestó atención, Toca que contraten a los compañeros, digan, repitan la... ¿Cómo va a ser el parcial? Abierto, cerrado. El parcial. Casos clínicos. ¿Te parece? No, una cosa ahí. Con el profesor de Toca traer para el parcial, toca traer analgésicos. Toca traer vaselina. ¿Usted cuántos quiere? Toca traer lidocaína tópica, ¿A cuántos quiere? cortisol de proctolón, todo. No he planeado todavía cómo va a ser el parcial, pero yo creo que van a hacer más preguntas que de las pasadas. Para unas 45. Porque hay mucho material de donde evaluar. ¿En cuánto tiempo? Un minuto por pregunta, como hacen en residencia. Esperamos sentados a la hora. Sí, toca que esperen sentados porque no me califican. Es que ustedes, si ustedes no escribieran tanto, o sea, no trataran de parlarme tanto, eso sería rápido. Pero empiezan a parlar mucho ahí en el quiz, ahí Bueno, pero entonces, estoy bien, Luis. el problema es que yo no copio de parla. Yo veo eso y digo, me toca empezar a leer a ver qué quiso decir, porque yo sé que cuando le ponga el 1, ay, yo quise decir esto, quise decir tal cosa. Entonces, ¿qué? Selección múltiple. Selección múltiple, abierto, cerrado, de lado, de medio lado, todo. Bueno, hay 1 minuto y medio por pregunta, ahí está. Bueno, ya sabes. Vamos.